Ya reanudo grabación, doctor. Gracias. Siendo las 4:31 de la tarde, se reanuda la diligencia, se verifica la presencia de las partes. El señor fiscal, ¿me escucha? Sí, señor, estamos atentos. Gracias. El señor defensor, ¿me escucha? Aló. Su señoría en este momento se encuentra terminando una Sí. llamada, ya mismo se ¿Qué conecta. pasa la URI? No, pues llamamos a esto. Gracias. El señor Brian Steven Benavides Gelpud, ¿me escucha? Sí, señor, sí le escucho. Gracias. ¿Puede silenciar el micrófono en URI, por favor? Gracias. El doctor Esteban Camilo Rocha, por favor, nos confirma cuando podamos iniciar esta diligencia. Gracias. Sí, su señoría, Perdone, no se le escuchó. confirmo, señoría, podemos continuar. Gracias, señor defensor. Verificado los elementos materiales probatorios, escuchadas las intervenciones de las partes intervenientes, se pasa a tomar la decisión que en derecho corresponde. Se tiene que por parte de la Fiscalía se llega a solicitud de legalización de captura en flagrancia del señor Brian Steven Benavides Gelpud, identificado con cédula de ciudadanía número 1085-315-212, expedida en la ciudad de Pasto, por hechos ocurridos el día 4 de noviembre del 2025 a las 9:55, cuando agentes de policía que se encontraban realizando labores de patrullaje, registro y control por el sector del Parque Bolívar, más exactamente en la calle 21E entre carreras 7 y 9, son requeridos por parte de la ciudadanía, quienes señalan a una persona de sexo masculino que presuntamente minutos antes había cometido un hurto en el sector de la avenida Idema. Describen a la persona como persona que viste chaqueta negra, jean azul, zapatos negros, quien se moviliza en una motocicleta color azul. Señalan en el informe de captura en flagrancia que esta persona deja la moto y sigue a pie. Los uniformados lo siguen sin perderlo de vista y en la carrera séptima con calle 21E logran capturar. A ese lugar hace presencia la víctima, la señora Diana Caterine Sepúlveda Narváez, y reconoce el bolso, la billetera y con documentos personales y manifiesta que la persona que acaban de aprender es la misma que le habría hurtado ese bolso. En su interior contenía una billetera con documentos, 22.000 pesos en efectivos, llaves y elementos personales, por lo cual lo venía persiguiendo. Manifiesta que desea interponer el denuncio respectivo, motivo por el cual los señores agentes de policía le dan a conocer los derechos que como persona capturada ostenta el señor Brian Steven Benavides Gelpud y es trasladado a las instalaciones de la URI para su judicialización. Se menciona en el informe de captura en flagrancia que la motocicleta en la cual se iba transportando el señor Brian fue incinerada por parte de la ciudadanía. De igual manera, manifiestan en el informe de captura en flagrancia que dieron prevalencia a preservar la vida y la integridad física del señor Brian Esteban Benavides Gelpud y que por ese motivo lo trasladaron a él a las instalaciones de la URI, resguardándolo de la comunidad, quien quería lincharlo. Seguidamente, el ente instructor pasó a identificar e individualizar al ciudadano y para ello aportó los siguientes elementos materiales probatorios: un reporte de iniciación de fecha 4 de noviembre del 2025,
informe ejecutivo de la misma fecha, informe de captura en flagrancia de la misma fecha, acta de derechos del capturado de la misma fecha, álbum fotográfico de los elementos hurtados de la misma fecha, acta de incautación y acta de entrega de los elementos hurtados y posteriormente recuperados de la misma fecha, entrevista de la víctima de la misma fecha, formato de arraigo del capturado de la misma fecha, respuesta de antecedentes penales del capturado de la misma fecha, informe de laboratorio tendiente a la verificación de identidad del capturado de la misma fecha, informe sobre consulta web del capturado y tarjeta de cadactilar del capturado, lo anterior conforme lo reglamenta el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, recae sobre la judicatura realizar un análisis sobre el derecho de la libertad como fundamental garantizado por la Constitución Política Nacional, mismo que no es absoluto, por lo que admite excepciones, como en el presente caso, donde el ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia, conforme lo estipulan los numerales 1 y 2 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que a su letra dicen lo siguiente: la persona sorprendida y aprendida durante la comisión del delito y la persona sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración, lo cual ha sido desarrollado a través de senda jurisprudencia de las altas cortes, tales como la sentencia C-303 del 2019, en donde se ha planteado que la flagrancia se convierte en una excepción necesaria, oportuna y eficiente para perseguir e imponer responsabilidad a quien ha cometido un delito. Por tanto, recae sobre la Fiscalía acudir ante un juez de control de garantías dentro del término señalado en el inciso quinto del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal para su correspondiente legalización. En el caso en concreto, luego de analizar los elementos materiales probatorios, se pudo establecer que al aprehendido se le dieron a conocer los derechos que como capturado ostenta, mismos que se materializaron conforme lo señalado por el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, dándosele a conocer el motivo de su captura, su derecho a guardar silencio, a comunicar su captura a un familiar. En este caso, se realizó a la señora Ángela Mónica Obando Ortega, quien es la pareja sentimental del hoy capturado. Estos datos se extraen del acta de derechos del capturado, misma que se encuentra firmada por el señor Brian Esteban Benavides Gelpud y que tiene fecha y hora del acta de derechos del capturado, 4 de noviembre del 2025, 10 a.m. Asimismo, se deja constancia que se informó al defensor público de turno, al doctor Julian Lazo. Aunado a ello, se evidencia que el señor Brian Esteban Benavides Gelpud se encuentra debidamente representado por su abogado de confianza en esta diligencia, el doctor Esteban Camilo Rocha. La línea de tiempo se ha respetado de acuerdo con el artículo 302 del estatuto adjetivo ya mencionado, ya que el ente instructor acudió a la jurisdicción ordinaria dentro de las 36 horas siguientes al momento de la captura. Asimismo, se evidencia que no se avisó la vulneración de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que una vez analizados los elementos materiales probatorios para verificar lo mencionado por el señor defensor, en cuanto a esa diferencia que existe entre el lugar de los hechos, entre el escrito de acusación y los formatos de captura en flagrancia y demás informes presentados por la Fiscalía, se constata que los datos se corresponden entre sí, tanto el escrito de acusación como el informe de captura en flagrancia señalan como el lugar de los hechos. En primer lugar, mencionan el Parque Bolívar como el lugar donde se encontraban realizando las labores de patrullaje, registro y control, y posteriormente señalan, hecho que también concuerda con la narración hecha por la víctima en su entrevista, que el robo o el presunto robo o hurto se presentó en el sector de la avenida Idema y que posterior a ello la ciudadanía
los requirió a los agentes de policía para que se acercaran, pues tenían a una persona o señalaban a una persona de haber cometido ese hurto en la calle 21E entre carrera séptima y novena. Posteriormente, cuando el señor emprende la huida a pie, dejando la moto abandonada y es interceptado, se hace en la carrera séptima con calle 21E, a donde asiste la víctima, quien manifiesta que lo venía persiguiendo. Es decir, que de esa manera también se absuelve ese interrogante que plantea la defensa en cuanto a que no se dan las circunstancias de la flagrancia o la cuasi flagrancia. Pues la misma víctima señala que ella lo venía persiguiendo y es la misma víctima la que posteriormente lo reconoce al presunto infractor, reconoce también los elementos hurtados. Asimismo, la ciudadanía es quien dio aviso a las autoridades. Se realiza una persecución por parte de los agentes de policía que se encontraban haciendo esas labores de patrullaje, sin perderlo de vista, conforme lo menciona el informe de captura en flagrancia, es decir, también se da lo contemplado en el numeral segundo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. En ese orden de ideas se queda solventado esa parte que menciona el señor defensor en cuanto a que no hay inmediatez, teniendo en cuenta las particularidades del caso. Esto es que, en primer lugar, la comunidad quería linchar al ciudadano Brian Esteban Benavides, que le prendió fuego a su motocicleta y que los señores agentes de policía tuvieron que darle prevalencia a la vida e integridad personal del señor Brian Esteban y trasladarlo a las instalaciones de la URI. Se encuentra cumplido también como un término prudencial entre la hora de captura, que serían aproximadamente las 10 de la mañana, y la puesta a disposición, que sería aproximadamente a las 12 del mediodía. En cuanto a la manifestación de que se informó al defensor público de turno antes que al defensor de confianza, pues esto, en lugar de ser una vulneración de derechos, lo que da cuenta es de esa garantía que se le respetó al señor Brian Esteban Benavides Gelpú de contar con un abogado, ya sea público o de confianza. Se tiene que, una vez se asigne a defensor de confianza, este desplaza al defensor público. En ese entendido, se le está garantizando su derecho a la defensa técnica. No se puede tomar el hecho de que se le informa al defensor público de turno como un hecho que vulnera garantías fundamentales cuando se hace precisamente lo contrario, garantizar sus derechos a la defensa técnica. Ya si posteriormente se asigna un defensor de confianza, pues se sabe que éste desplaza al defensor público. En ese orden de ideas no se evidencia vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, se concluye que el proceso se ajusta a la legalidad. En mérito de lo expuesto, pasa este despacho a declarar la legalidad de la captura del señor Brian Esteban Benavides Gelpú, identificado con cédula 1085-315-212, expedido en la ciudad de Pasto. Esta decisión se notifica en estrados y contra la misma proceden los recursos ordinarios de ley. El señor fiscal. Sin recursos, su señoría. Gracias, el señor defensor. Señoría, en esta oportunidad, de la manera más atenta y respetuosa, la defensa interpone recurso de reposición con el objetivo de que se reponga la decisión tomada, teniendo en cuenta que el despacho o la defensa, mejor dicho, se sostiene en cuanto a las inconsistencias en la apreciación del lugar de los hechos, confieren en viciar la flagrancia, en este caso, atacada, toda vez que el ente acusador lo argumenta en el artículo 301, numeral 1 específicamente, donde argumenta que se captura en el lugar de los hechos y cometiendo la conducta punible. Por otra parte, se debe tener en cuenta, su señoría, que no se puede basarse en meras sospechas o señalamientos no corroborados,
toda vez que los agentes de policía no se encontraban en el lugar de los hechos. La fiscalía, tanto como los funcionarios policiales, deben superar el estándar de probabilidad, la evidencia que ubica al defendido en el Parque Bolívar, el lugar donde fue la captura, no donde se cometió el hurto, no prueba el dominio, el conocimiento y la voluntad de participar en el hurto. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en varios pronunciamientos, específicamente en el pronunciamiento SP 327, radicado 58058, donde ha establecido que la simple presencia no es suficiente para probar el dolo. En este caso, señoría, al no tener claridad en cuanto al lugar de los hechos y al lugar donde se produjo la captura, se vicia totalmente la flagrancia, por lo que el procedimiento de captura estaría llamado a decaer. Por lo tanto, señorías, se solicita se reponga la decisión y se declare la ilegalidad del procedimiento de captura. Gracias. Gracias, señor defensor. Se cobra el traslado como no recurrente de ese recurso al señor fiscal para que manifieste su intervención. Tiene la palabra. Su señoría, simplemente acotar a lo manifestado por la defensa técnica del procesado que la Fiscalía presentó o sustenta como situación de flagrancia la estipulada en el artículo 301, numeral 2 del Código de Uno, dijo, Procedimiento bien Penal. claro. Son perentorias, procesales son perentorias. Señor abogado, no interrumpa la intervención del señor fiscal, por favor. Continúe, Qué señor pena, su fiscal. señoría, qué pena, se me olvidó apagar el micrófono. No, su señoría, simplemente esa aclaración. Gracias, señor fiscal. Teniendo en cuenta la sustentación del recurso, se pasa a desatar el mismo. En esta oportunidad, como ya se manifestó, existen varios elementos materiales probatorios que esta judicatura se permitió revisar, a efectos de analizar si los argumentos de la defensa tenían algún asidero, y luego de analizar los mismos se corroboró que tanto el escrito de acusación como el informe de captura en flagrancia, el informe de reporte de iniciación, informe ejecutivo, así como la entrevista de la víctima, dan cuenta de las mismas narraciones que se hacen en el informe de captura en flagrancia. Es decir, que si bien es cierto, el hurto se cometió en la avenida Idema, posteriormente hubo una persecución, no solamente por parte de los agentes de policía, sino también por la misma víctima, que finalmente concluyeron en la carrera séptima, calle 21E, donde la ciudadanía es quien da aviso a, a los agentes de policía para que realicen la captura, y en ese sentido, la misma víctima es quien reconoce no solamente al señor Brian Esteban Benavides Gelpud como su presunto agresor, sino también los elementos hurtados, que luego de practicar un registro a personas, pues se le pudo encontrar tanto el bolso como los elementos que se encontraban dentro de él. Es decir, que esa discusión en cuanto a que no se da el numeral primero del artículo 301 se encuentra zanjada solamente con esa evidencia de los elementos materiales probatorios, toda vez que la víctima afirma que lo persiguió hasta que llegó al lugar donde lo tenía la ciudadanía y posteriormente la policía. Asimismo, los agentes de policía manifiestan que lo persiguieron sin perderlo de vista. Por ese motivo, se daría esas circunstancias del numeral primero del artículo 301. No obstante, esta judicatura también considera que se da el numeral segundo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, pues se realizó una persecución y posteriormente la ciudadanía y la víctima la dan a aprehensión a este ciudadano, y posteriormente la víctima lo reconoce como su presunto agresor, encontrándole cosas, elementos que la víctima reconoce como suyos y que anteriormente presuntamente habían sido hurtados por el señor Brian Esteban Benavides Gelpud, como son un bolso de color negro, dentro de él una billetera con documentos personales, 22.000 pesos en efectivo, llaves y elementos
personales. En ese entendido, no hay discusión para esta judicatura en cuanto a ese numeral que señala el señor defensor y por lo tanto se mantiene en la decisión de legalidad de la captura. A continuación, se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que continúe con su siguiente intervención. No obstante, le solicito a las partes, tanto a la Fiscalía como a la defensa, si es posible conceder un receso de 1 hora, teniendo en cuenta que tenía programada una diligencia médica, a la cual no he podido asistir porque he estado en diligencias durante el transcurso de la tarde. ¿Tienen algún inconveniente el señor fiscal? Sí, su señoría, con todo respeto, a las 5:15 tengo programada una audiencia con el juzgado primero ambulante para otra actuación judicial, su señoría. Gracias, el señor defensor. No, su señoría, ningún impedimento. Podría ser hasta más tarde incluso, no hay problema. Gracias. Y a las 7:30 tenemos otra diligencia. Y a las 8 de la noche tiene disponibilidad el señor fiscal para continuar con esta audiencia. Su señoría, perdón, ¿me confirma a qué hora? 8 de la noche. Su señoría, si fuera posible, 8:30. Señor defensor, 8:30, ¿le parece bien? Perfecto, su señoría. Gracias. Quedamos entonces para Doctor las José. 8:30 de la tarde. Doctor Sí, José, doctor, de dígame. pronto por posibles inconvenientes en la conexión del procesado, no sé si sea prudente de una vez que renuncie, si es del caso estar presente en la siguiente audiencia. Eso ya quedaría a disposición del señor defensor, si es que así lo considera, pues no habría ningún inconveniente. De lo contrario, pues tendría que estar a disposición el señor Brian Esteban Benavides para poder continuar con las diligencias. Señor defensor, tiene la palabra, si es que así lo considera. Su señoría, teniendo en cuenta pues que la audiencia que recibe ahorita es la de acusación y se debe interrogar al acusado en cuanto a los derechos que tiene de aceptar y no aceptar cargos, sería necesario que esté en la diligencia. Sin embargo, creo que en permanente los custodios tienen medios tecnológicos o celulares para hacer la diligencia. Vale, doctor, sí, a las 8:30 se les pide favor a la URI de que por favor lo tengan a disposición a esa hora, 8:30 de la noche. Toda Doctor, vez que para la toca traerlo acá otra vez acá a la URI, llevarlo a la permanente y traerlo otra vez acá a las 8:30 al Chivano, porque en la permanente no. Vale, señora agente, le ruego ese favor, teniendo en cuenta pues que se necesita la presencia del señor Brian Esteban. Bueno, doctor. Gracias. Nos vemos a esa hora. Muchas gracias. Hasta luego, estén bien. Gracias, señoría. Buena tarde.